Continuamos con La Noche. Volvemos a Caracas, Venezuela, con Alonso Medina, miembro de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, fundador de la ONG Foro Penal Venezolano. Alonso, una de las grandes preguntas que en este momento se hacen nuestros televidentes es, estos civiles que fueron liberados el día de hoy, ¿ellos son procesados por jueces civiles o son juzgados por tribunales militares, teniendo en cuenta que, según lo dijo Nicolás Maduro el pasado 20 de mayo, las personas que iban a ser liberadas fueron precisamente las que, según él, ejercieron violencia política durante esos días, pero que para la oposición son presos políticos? Algunos de ellos estaban siendo procesados por tribunales militares o están siendo procesados por tribunales militares y otros por tribunales civiles. Encontramos el caso del Merino Roja, el caso de los vinculados al Golpe Azul, quienes estaban siendo procesados por tribunales militares. La mayoría de los excarcelados de hoy salieron de cárceles militares. Recordemos que en Venezuela muchos de los presos políticos de los últimos años han sido procesados por la justicia penal militar. Alonso, permítame, voy a integrar en este momento a través de un sonido telefónico a Renzo Prieto. Es el diputado venezolano por el estado Táchira. Fue preso político, hace pocos días fue liberado y cuando estaba en prisión fue compañero de Vilca Hernández, uno de los presos políticos que, si el régimen cumple su palabra, será dejado en libertad en las próximas horas. Diputado Renzo Prieto, bienvenido al programa La Noche y quisiera preguntarle inmediatamente, ¿bajo qué condiciones fue dejado en libertad usted? Buenas noches, primero que todo, gracias por la invitación. Sí, efectivamente hace pocos días fui liberado, exactamente el sábado antepasado, que era 2 de junio, me dieron medidas cautelares de prohibición de salir del país y presentación cada 30 días, entre otras condiciones, condición de hablar de los medios públicos, pero ya después de mi juramentación en la hago dicha entrevista, ya que como trabajo de parlamentario, pues está también en denunciar todas las irregularidades que pasan en el país. Y bueno, no sería acatada, ya que, como dice la Constitución, como parlamentaria, y como he repetido 1000 veces, no estoy cometiendo crimen alguno por dar una declaración. Así que aquí estoy. Renzo, diputado Renzo, al comienzo del programa mostrábamos estas imágenes que quiero que volvamos a ver, los hermanos León, quienes fueron liberados, salieron de prisión en las últimas horas, salieron en un cuadro de desnutrición bastante complejo y bastante delicado. Ellos fueron enviados a prisión por intentar robar una panadería en Venezuela el pasado mes de enero. Estuvieron solo 5 meses en prisión y ustedes los ven ahí en esas imágenes con el cuadro de desnutrición con el que salieron. Diputado Renzo, ¿en qué condiciones están los presos políticos que no fueron liberados en este momento y seguirán en prisión? Bueno, lamentablemente lo que vemos con los hermanos León es algo que no debería pasar en Venezuela ni en ningún país. Los presos políticos, hablando del lugar de reclusión donde yo estoy, que puedo decir que me tengo conocimiento, es una situación donde no debemos decir nada agradable, porque estar preso inocentemente, pues para nadie es un hecho agradable, siempre es lamentable. Ahorita actualmente, antes de mi liberación, los comisarios que tomaron control ahí en esa área despojaron de todos los presos, tanto políticos como comunes. Estamos en una comunicación en directo. En Venezuela las comunicaciones no son fáciles. Telefónicamente también hay bastantes problemas de conexión. Alonso, ahí usted escuchaba a Renzo Prieto, ese diputado que ya está en libertad. ¿Usted cree, Alonso, que eso es una libertad verdadera? Porque dentro de las condiciones que pone el régimen,
es bastante complejo ejercer esa libertad. Pierden el mismo derecho, por ejemplo, de volver a manifestarse públicamente, que fue una de las razones de ser de que ellos fueran enviados a prisión. Sí, efectivamente debemos recordar que lo que ocurrieron fueron unas excarcelaciones. Todos los procesos a estos presos políticos que fueron afortunadamente y gracias a Dios excarcelados continúan. A ellos se les otorgó, conforme al Código Orgánico Procesal Penal, unas medidas cautelares sustitutivas de la medida privativa de libertad. Los diferentes jueces le impusieron algunas restricciones de rango constitucional, como por ejemplo la limitación del libre tránsito, la limitación al derecho a la libertad de expresión, situación que los mantiene vigente como la condición, como una especie de persecución política hacia cada uno de ellos. Es importante resaltar que no hay ningunos hechos determinantes que pudieran ser de interés para el derecho penal que pudiera hacer acreedor cada uno de ellos de un proceso penal. Esto de una u otra manera nos dibuja de forma clara lo que es la persecución política en Venezuela que se ha manifestado con todo y cada uno de estos presos políticos, los que salieron y los que aún se mantienen privados de libertad en las diferentes cárceles del país, bien sean ciudadanos civiles o ciudadanos militares que están siendo procesados por causas políticas. Para finalizar, Alonso Medina, ¿usted cree que Nicolás Maduro está utilizando como herramienta de chantaje, de intercambio, estos presos políticos que están en las cárceles? Y si lo está haciendo, ¿con qué razón o cuál es el objetivo que estaría buscando? ¿Qué lee usted en la estrategia que está tomando el régimen de Nicolás Maduro en este momento? Y se lo repito, en un instante en el que la comunidad internacional no ha reconocido los resultados de su reelección el pasado 20 de mayo. Yo creo que hay dos situaciones, la situación interna y la situación de la política exterior. Creo que este es ha sido lo más influyente en todo este resultado de la libertad de un número importante de presos políticos. Yo creo que hay un interés del señor Maduro de cambiar lo que son las políticas públicas en el tema de derechos humanos, o por lo menos mostrarlo así al mundo en atención a toda esta situación tensa que se ha generado desde lo que es la política internacional, la diplomacia, las relaciones internacionales. Hay una necesidad del gobierno nacional de cambiar las políticas en cuanto a los derechos humanos. Pero no es suficiente el tema de la liberación de los presos políticos. Yo creo que falta mucho más. Primero, la libertad de todo y cada uno de los presos políticos. El tema de la salud. Hay un tema estructural de deterioro de los derechos humanos en Venezuela, el respeto al debido proceso, la independencia de los poderes. Y desde el punto de vista interno, ahí yo creo que podríamos decir que hay algunas situaciones. Creo que el señor Maduro necesita algunas acciones que se identifiquen con su gestión. Quiere deslastrarse un poco de todo aquel sello del chavismo y ponerle la impronta a algunas acciones como del madurismo. Esto independientemente de todas las pugnas internas que son conocidas por todos, nacional e internacionalmente, dentro del sector oficialismo. De tal manera que yo creo que son dos escenarios bastante complejos que están jugando sobre dos tableros bastante complejos sobre los cuales estaba jugando el presidente Maduro en cuanto al tema de los derechos humanos, los cuales es insuficiente para resarcir todo el tema, todo lo que ha sido la violación de los derechos humanos que hemos visto en los últimos años. Lo más doloroso, utilizar el dolor de miles de familias o de cientos de familias que sufren al ver imágenes como las que hemos mostrado hoy, porque sienten que sus familiares están enfrentando esa misma situación. Ya tengo nuevamente conexión con Renzo Prieto, estamos desde San Cristóbal, Táchira. Es como una expresión de lo que es la miseria humana. Sí, permítame, Alonso, voy con Renzo Prieto, a quien quiero despedir y quiero plantearle ese último interrogante. Renzo, ¿usted cree que hay que creerle a Nicolás Maduro cuando dice que lo que busca es la reconciliación nacional, dejando en libertad a personas como usted? De creerle que está buscando la reconciliación, pues la verdad, si eso es lo que está buscando, debería liberar todos los presos políticos inmediatamente. No hacerlo como lo está haciendo, ya que eso no demuestra nada, porque aún como lo dijo el compañero Alonso Medina Roa, que le envió un enorme saludo, y el papá de Vilca Fernández, hay más de 300 presos políticos, 381 creo que fue que dijo él, que aún permanecen entre las rejas. Entonces, ¿qué reconciliación hablamos? Si es el número mayor, el número que todavía permanece en las rejas es mayor y muy superior al que de los que hemos sido liberados. Entonces, por lo tanto, eso no es ninguna demostración de reconciliación alguna.
Pues Renzo Prieto, diputado venezolano por el estado Táchira, quien fue liberado hace pocos días, era otro de los presos políticos que estaba encarcelado junto a Vilca Fernández y otras decenas de venezolanos que siguen en prisión. Muchas gracias por habernos acompañado, Renzo. También quiero agradecerle a Alonso Medina, integrante de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, fundador de la ONG Foro Penal Venezolano. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. Gracias a ustedes. Un placer. A todos nuestros televidentes, hemos llegado a la parte final de este programa de la noche, un programa en vivo y en directo con señales desde Venezuela, desde donde no es fácil transmitir, teniendo en cuenta las restricciones que en comunicaciones existen y también las restricciones que hay técnicas para NTN 24. Yo los invito a que continúen enviando sus comentarios a www.ntn24.com. Nos pueden escribir en Twitter en @NTN24, @Segurizati NTN24, @Jefferson NTN24, @La Noche NTN24. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.